necesitó, atentos a este dato, 62.958 pesos para no ser pobre. En línea está con nosotros Damián Riera. Damián, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo va? El equipo de la FINUR te saluda. Hola, buenos días a todos, buenos días a toda la audiencia. Un placer. Bien. Bueno, Dami, vamos a hablar un poquito de estos números que ya ha arrojado el INDEC, números bastante alarmantes, principalmente porque los porcentajes más altos se han dado en servicios o en insumos básicos, como por ejemplo los alimentos, ¿no? Sí, hay sin duda los datos de la inflación en general son alarmantes porque uno cuando desglosa que hay dentro de estos aumentos de precios se encuentra con que los mayores aumentos se dan primero en cuestiones básicas como la vestimenta, el transporte y después siguen los alimentos, que Claro. es lo que determina nuestra calidad de vida básicamente de toda la población, ¿no? Claro. Damián, ¿estos números son alarmantes, preocupan, teniendo en cuenta cómo está el contexto? Sí, son alarmantes, creo que son alarmantes para la población en general, digamos, porque todos los días nos encontramos con que cuesta más acceder a satisfacer las necesidades básicas, a la alimentación y demás, y son alarmantes sin duda también para el gobierno, que Claro. hace rato que lo tiene en agenda y que busca mecanismos para frenar la inflación que hasta ahora han encontrado sus límites, ¿no? Damián, ¿y cómo se prevé que esto siga? ¿Hay proyecciones? ¿Conoces algunos números de cómo puede terminar la inflación en este 2021? Si esto va a seguir con números de este tipo o hay alguna expectativa de que se pueda contener. Y primero, esto de que nombrás de las expectativas es central. La inflación tiene un gran componente de expectativas. En ese sentido, por ejemplo, el gobierno, ¿cuál es el primer instrumento que tiene? El presupuesto. El presupuesto nacional proyecta una inflación que, sin duda, hasta ahora, con los datos de los 4 primeros meses del año, la proyección del gobierno no se estaría cumpliendo. Claro. Debido a que han sido mayores los aumentos de lo que esperaba. En ese sentido, la contraparte son proyecciones de consultoras privadas que por ahí difieren, pero que proyectan una inflación en general más alta que el gobierno, incluso llegando a inflación anual del 50%, lo cual es preocupante y también se va a pensar dónde está el origen de la inflación, dónde se puede trabajar, digamos, para reducirla. Sí, y teniendo en cuenta que es un año electoral y sabiendo de que también tiene un componente muy fuerte político, me parece que van a tener que buscar y mucho cómo y dónde trabajarla. Sí, sin duda. A ver, el año electoral es realmente muy importante porque hay sectores económicos que tienen influencia sobre los precios y una fuerte influencia porque nuestras estructuras de mercado en sectores como el de los alimentos hay poderes concentrados en nuestra economía, digamos, no son mercados competitivos en el sentido ortodoxo de la palabra, digamos, y esos sectores económicos hoy están alineados a la fuerza en oposición de gobierno, entonces sin duda tienen una gran importancia a la hora de cómo se desenvuelven los precios y el gobierno ha estado trabajando sobre diferentes herramientas. Una es la contención del dólar oficial, otra es la absorción de dinero. El Banco Central tiene mecanismos para sacar dinero de circulación y lo ha venido haciendo fuertemente. Enfriar la economía, digamos. ¿Cómo? Enfriar la economía. Enfriar la economía, claro, porque hay que sumarle a esto el contexto de pandemia. El año pasado fue un año que nadie se esperaba y que obviamente trae consecuencias porque por un lado requirió una asistencia del Banco Central al Tesoro Nacional muy fuerte, es decir, darle plata para que pueda garantizar programas sociales,
Y por otro lado, la pandemia también implicó una caída de la producción. Damián, ¿y qué opinión te merece? Porque está directamente vinculado con esto, tiene que ver con los precios. Esta medida que ha tomado el gobierno de restringir las exportaciones de carne para controlar el precio, y digo, te consulto porque está el precio de la carne, que es uno de las cosas que más se consume aquí en Argentina y que tiene que ver con directamente con el tema que estamos hablando, con la inflación y con los precios. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, yo creo que es una medida que sin duda apunta al control de los precios, primero que nada. Ojalá sea exitosa. Sin duda también es una medida que no alcanza mirarla por sí sola, hay que mirarla en un plan integral, porque también la carne que exportamos como país no necesariamente es completamente igual a la que consumimos en el mercado interno. Entonces, mirarla de forma aislada quizás lleva a conclusiones que uno podría decir, bueno, no alcanza esta medida. Claro. Entonces creo que sin duda por sí sola no alcanza, sino que hay que pensarla en un plan integral de priorización del mercado interno a la hora del acceso a los alimentos, que creo que en ese sentido el mensaje del gobierno es muy fuerte de que la prioridad es contener el precio de los alimentos, porque estas cifras son alarmantes y creo que el gobierno las lee de esa manera también. Y también esto implica poner en relieve lo que les decía recién de ver los sectores concentrados de la economía que manejan también metafóricamente el inflador de los precios, ¿no? Porque automáticamente fueron 4 o 5 actores agroexportadores y que se posicionan fuertemente y anuncian un paro y anuncian el cese de la comercialización. Entonces, quiere decir que con estas medidas se tocan los intereses de algunos sectores concentrados de la economía. Damián, por último, ¿a cuánto crees que puede llegar a ser la proyección del dólar, teniendo en cuenta que también se han aplicado algunas políticas para que el dólar no se dispare, pero no han funcionado del todo? ¿Crees que se puede mantener al menos el dólar en un precio estable? ¿Que esto definitivamente, aplica a la inflación argentina? Sí, en realidad el dólar es un precio, o sea, la cotización del dólar oficial es un precio como cualquier otro, digamos, entonces no es el origen en sí mismo de la inflación, sí influye fuertemente y es una expresión de la inflación. El gobierno creo que ha sido exitoso en esto, después de un 2020 muy convulsionado, con 2 fuertes corridas cambiarias, una en marzo y otra en septiembre. Entonces, creo que hoy hay una capacidad de control del gobierno, primero del dólar oficial, con devaluaciones programadas que implican anclar las expectativas de inflación, es decir, que bueno, lo que está aumentando el dólar debería ser más o menos lo que aumenta los precios, y el dólar no está aumentando tanto como la inflación. Claro. Y por otro lado, el mercado del dólar blue, que creo que el gobierno ha sabido contenerlo con mucho éxito, y a raíz de eso, en los últimos meses se han acrecentado fuertemente las reservas del Banco Central, lo cual es un indicador esperanzador a la hora de poder combatir esta situación en el frente cambiario. Damián, un placer como siempre, nos encontramos la próxima. Muy claro, un éxito. Bueno, muchas gracias, saludos a todos y a todas, a toda la audiencia, y nos estamos viendo. Gracias. Un abrazo grande.